Bienvenidos a nuestra clase de lengua. Hoy seguimos hablando de los elementos del lenguaje, en concreto de las palabras, y dentro de las palabras seguimos conociendo distintos tipos de palabras. Hoy vamos a conocer lo que son los determinantes. Como siempre, me gusta empezar la clase insistiendo en la importancia que tiene el conocimiento de nuestra lengua en la mejora de nuestra propia comunicación. Tenemos que ser capaces de comunicarnos cada vez mejor y para eso es necesario conocer nuestro propio lenguaje, que es lo que estamos haciendo en nuestras clases. Siempre también decimos que para crear cualquier lengua se necesitan unos elementos del lenguaje, que son precisamente los que estamos viendo. En primer lugar, lo primero que necesitamos son letras. Con las letras formamos sílabas. Con las sílabas formamos palabras. Con las palabras formamos oraciones y con las oraciones textos. En estas últimas clases y en las próximas clases estamos centrándonos en las palabras, estamos viendo distintos tipos de palabras. Ya dijimos que las palabras se pueden clasificar de muchas maneras diferentes, se pueden clasificar de muchísimas maneras distintas. Nosotros lo vamos a hacer en estos dos grandes grupos. Por un lado vamos a hablar de los tipos de palabras y por otro lado vamos a hablar de las clases de palabras. Estas las veremos más adelante y estas son las que estamos viendo. Ya hemos visto dentro de los tipos de palabras, ya hemos visto lo que son los nombres sustantivos, vimos que había de dos tipos, nombres sustantivos comunes, nombres sustantivos propios. Vimos también lo que eran los artículos y en la última clase que dimos estuvimos viendo lo que eran los adjetivos. Hoy vamos a dar el cuarto tipo de palabras, que son los determinantes. Este tipo de palabras es quizás el que os cuesta más trabajo reconocer, incluso aprender, con el que os hacéis un poco más de lío. Pero no preocuparos porque estos mismos contenidos los vamos a volver a ver el año que viene en segundo, con lo cual simplemente que os vayáis familiarizando, que os vayan sonando las palabritas, que vayáis viendo lo que significa, lo que indica cada una de ellas e intentéis empezar a reconocerlas, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin extendernos más, vamos a hablar hoy de los determinantes. Vamos a ponerlo aquí. Los determinantes. Y claro, lo primero que empezamos a decir siempre es que son los determinantes. Al igual que decíamos cuando veíamos los nombres o sustantivos, los artículos y los adjetivos, los determinantes pues son también palabras, como habéis dicho ya más de uno seguramente viendo el tutorial cuando he dicho. ¿Qué son los determinantes? Son palabras, efectivamente. Vamos a subrayar esto. Los determinantes son palabras con una característica concreta, igual que lo eran los sustantivos, igual que lo eran los artículos, los adjetivos, y como vamos a ver lo siguiente. Los determinantes también tienen una característica, dos características concretas. La primera, vamos a poner lo primero, que son palabras. Primera característica, que acompañan a los nombres o sustantivos comunes delante. Palabras que acompañan a nombres o sustantivos delante. Seguro que ya hay alguno o alguna que está diciendo, eso también pasaba con los artículos, que se ponían delante de los nombres o de los sustantivos comunes. Efectivamente, también pasaba con los artículos. Bueno, pues esa característica coincide en esos dos tipos de palabras, los artículos y los determinantes. Van delante de nombres o sustantivos comunes, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Otra característica que tienen los determinantes, ¿qué la hacen distinto? Pues las palabras que acompañan a nombres o sustantivos son palabras que acompañan a nombres o sustantivos delante y que nos informan de diferentes, nosotros vamos a ver nos informan de tres cosas de ese nombre o sustantivo al que acompaña, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ver que hay tres tipos de determinantes en función de la información que me dan. Si me informan de ese sustantivo o de ese nombre, me pueden dar tres tipos de información, ¿vale? Que lo vamos a ver. En función de la información que me dan, pues se va a llamar determinante de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Vamos a verlo y así lo vemos más clarito. Vamos a verlo además con ejemplos. Yo tengo aquí los tres tipos de determinantes y los vamos a ver.
Bueno, lo primero que nos puede informar un determinante del nombre del sustantivo al que acompaña, pues de lo primero, del número, de la cantidad. Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a ver ahora con ejemplos y vais a ver que con ejemplos se entiende mejor. Si me informan de la cantidad, los determinantes se les llaman determinantes numerales. ¿Y cuáles son esos determinantes? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el infinito. Puedo seguir contando. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a pensar en un nombre, un sustantivo común. Por ejemplo, de objeto, lápiz. Si delante del lápiz, si delante de la palabra lápiz me aparece un, ese sería el determinante numeral que me está indicando la cantidad. ¿Cuántos hay? 1. Si aparece 10 lápices, si aparece 10, pues 10 sería el determinante numeral que me está dando la información de cuántos lápices hay. 10, los que sean, ¿de acuerdo? Bueno, pues siempre que esa palabrita me informe de la cantidad de la palabra a la que se esté refiriendo, ya sea personas, animales, lugares o cosas, ya sea lo que sea, porque va siempre, como hemos dicho, delante de un sustantivo, da igual el tipo. Cuando acompaña a un sustantivo delante y me indica cantidad, estamos hablando de un determinante numeral, ¿de acuerdo? También me puede informar de a quién pertenece esa persona, ese objeto, o ese lugar, o ese animal, ¿de acuerdo? Cuando me informa de la pertenencia, de a quién pertenece, ahora lo vamos a ver también con un ejemplo, para que veáis que con un ejemplo siempre se entiende mejor. Se les llama determinantes posesivos. Y son mi o mis, si está en singular plural, tú o tus, su o sus, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, o vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. Vamos a verlo con un ejemplo. Antes veíamos el lápiz. Ahora vamos a poner, por ejemplo, perro, animal. Un nombre o sustantivo común de animal, perro. Si yo digo mi perro, esa palabrita que acompaña a perro delante sería el determinante posesivo y me está indicando que ese perro es mío. Si yo en vez de mi perro digo vuestros perros, pues sería también un determinante posesivo. Me está indicando que esos perros son vuestros, ¿de acuerdo? Y así podríamos usar cualquiera de estos. Cuando me dan la información de a quién pertenece el nombre sustantivo al que acompaña, determinante posesivo. Y la última información que nos puede dar un determinante sería la distancia. La distancia a la que se encuentra el nombre o sustantivo al que acompaña, ya sea una persona, un animal, un lugar o una cosa. Si nos informa de la distancia, se les llama determinantes demostrativos. Vamos a echarlo más para allá, que me quepa. Determinantes demostrativos. Y son, si esa cosa, si ese objeto, esa persona, ese animal o ese lugar está cerca, se utilizaría este, esta, estos, estas. Por ejemplo, este rotulador. Cuando yo digo este rotulador, me estoy refiriendo a que está cerca de mí. ¿De acuerdo? Sería un determinante este demostrativo. Si yo en vez de tener rotulado aquí, lo tengo allí encima de la mesa, pues entonces ya sería una distancia media. Ya no diría este rotulador, ya diría ese rotulador. Ese, esa, esos, esas me indican una distancia media. Serían determinantes demostrativos. Y si el rotulador en vez de estar a una distancia media está lejísimo o lejos, pues yo ya no digo ni este ni ese, sino que diría aquel. Aquel rotulador, en este caso la palabra aquel, sería un determinante demostrativo que me indica que el rotulador está lejos. Aquel, aquella, aquellos, aquellas. ¿De acuerdo? Bueno, yo sé que esta clase es un poco más liosa que algunas de las que hemos dado.
no me interesa tanto que os quedéis con los nombres de determinantes numerales, determinantes posesivos, determinantes demostrativos, sino que entendáis que un determinante es una palabra que acompaña a nombres o sustantivos delante y que nos pueden informar de la cantidad, de la pertenencia, a quién pertenecen y de la distancia. ¿De acuerdo? Que os vaya sonando simplemente en los ejercicios que os vayamos proponiendo, que no van a ser ejercicios complejos, van a ser ejercicios sencillitos, pues y viéndolo e intentando practicarlo, porque seguramente así os sonará más el año que viene, que será cuando en realidad nos volvamos a repetir estas explicaciones e intentaremos que se nos quede ya un poquito mejor para pasar a tercero ya conociendo un poquito más los tipos de palabras. En primero, simplemente que os vayan sonando, que seáis capaces de reconocerlo, que cuando aparezca, estéis leyendo un texto, un cuento, el texto que sea, seáis capaces de diferenciar. Esto es un nombre, un sustantivo propio, esto es un nombre, un sustantivo común, esto es un artículo, esto es un adjetivo, ¿vale? Ya los tipos los vamos a ver más el año que viene en segundo, con lo cual este año no os interesa tanto que os aprendáis eso. De todas maneras, yo os lo explico y así, bueno, pues ya os va sonando de cara al año que viene, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a seguir. La siguiente clase veremos los verbos y la siguiente los pronombres. Ya nada más que nos quedan 2 tipos de palabras y después empezaremos con las clases de palabras, ¿vale? Que son ya un poquito más facilitas de entender. Bueno, pues vamos a seguir. Ánimo y a darle fuerte.